Leemos en Isaías capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Cuando nosotros hacemos un estudio de las declaraciones del Señor Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, vamos a encontrar que muchas de las palabras dichas por el Señor Jesucristo son tomadas del Antiguo Testamento. Una de ellas es cuando él dijo en Mateo 24 que había reino contra reino. Él está tomando de este texto de Isaías capítulo 19. Pero sabemos que cuando se le anunció por medio del profeta a Israel que Egipto iba a ser invadida, porque Israel estaba buscando apoyo en Egipto para liberarse de la potencia extranjera, y Dios le está diciendo, no se apoyen en Egipto, que Egipto yo lo voy a castigar por su soberbia, por su orgullo. Y va a haber allí una gran confusión, y va a haber una guerra civil, y van a pelear ciudad contra ciudad y reino contra reino. Allí no se podía entender que eran diferentes naciones en diferentes partes del mundo que iban a estar en guerra. Era una declaración del juicio de Dios sobre los egipcios. De la misma manera, cuando Jesús está hablando de que sus discípulos iban a ver guerras, rumores de guerra y reino contra reino, no era que estaba hablando de que 2000 y 3000 años después, las diferentes guerras que se darían en el mundo es el cumplimiento de lo dicho por el Señor Jesucristo, porque ellos no lo están viendo. Y eso fue para que ellos lo vieran. Estaba hablando de un juicio de Dios que caería sobre aquella región, específicamente sobre la nación rebelde que rechazó al Mesías que Dios le envió a su rey y prefirieron a los romanos, al César. Y que entonces habría ahora reino contra reino. Es decir, los romanos estarían en contra de los judíos y los judíos en contra de los romanos. Pero aquí mismo en el capítulo 19 de Isaías, nosotros vamos a ver los versículos 5 en adelante, por lo menos hasta el 9, donde nos dice, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las fuentes de las corrientes de los fosos. La pradera junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán y se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán todos los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló en Lucas capítulo 21, citó estas palabras, cuando dice en el capítulo 21, versículo 25 y 26, entonces habrá señal en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Él está usando ese lenguaje simbólico de Isaías para expresar el juicio. Mi estimado hermano y amigo que me escucha, tomar las escrituras en su contexto, tomar en serio la relevancia de la audiencia, es decir, tomar en cuenta a aquellos primeros oyentes a quienes se le habló. Ellos entendían que este era un lenguaje metafórico, simbólico de juicio. No es que la gente va a estar confundida por tsunami. No es que la gente va a llenarse de temor y de miedo porque el mar se va a salir de su curso y porque las aguas va a haber bramido. Es un lenguaje que era común y familiar para ellos. Entonces, todas estas cosas nos enseñan con toda claridad que como cuando Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, estaba refiriéndose a aquella generación.
a las personas que vivían en aquel entonces, que verían el cumplimiento de cada una de estas señales. El evangelio predicado a todo el mundo. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice que a toda criatura se le estaba predicando el evangelio. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos que la Biblia menciona en el libro de los Hechos hambre. Según el historiador Josefo, hubo ciudades enteras que fueron destruidas por terremotos en aquel entonces. Vemos falsos cristos narrados en el libro de los Hechos. Todo eso nos prueba que cuando Cristo habló para que la gente de su tiempo entendiera que era el verdadero Mesías y que si lo escuchaban escaparían del juicio, pero que si no, sucumbirían ante el juicio de Dios por haber rechazado el Mesías, que es el único que nos libra de la ira. Claro, las enseñanzas están para nosotros, de que los juicios de Dios caen sobre el que no forma parte del cuerpo federativo de Cristo Jesús, de su pueblo, pero tenemos que tomar en serio la audiencia original. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, pon tu confianza en Jesucristo, que en Él está la vida. Sus palabras son fieles y verdaderas, y Él ha dicho que todo el que cree en Él va a tener vida eterna y va a entrar en su reino y va a vivir eternamente en su reino para siempre. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Y hasta la próxima.